Covidianidad no es olvidar que el COVID existe. Es aprender a vivir con él. Y covidianidad es cuidarnos entre todos. Cuando fui diagnosticado con COVID-19, sentí temor por mi vida, por mi salud, por contagiar a mis seres queridos. ¡Ánimo! Tuve que estar aislado 14 días, en donde extremé las medidas de autoseguridad y cuidado, siguiendo las recomendaciones médicas. ¡Ánimo! El apoyo de la entidad fue total por parte del médico, la ARL, por parte de los directivos. Hubo un seguimiento a diario a la evolución de mi salud y gracias a Dios pues son cosas que ayudan para que estemos mejor día a día. ¡Ánimo! A todos mis compañeros de Migración Colombia, la recomendación que le doy es seguir estrictamente los protocolos de bioseguridad, portar siempre nuestros guantes, nuestros tapabocas y caretas al momento de atender los vuelos internacionales y poder seguir adelante para poder seguir sirviendo al país. ¡Ánimo! Entre todos podemos. ¡Ánimo! 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 Compañeros, nuestra salud depende de todos. ¡Ánimo! 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 En Migración Colombia nos cuidamos para cuidar de ti. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Porque ahora la vida no es cotidiana, sino covidiana. Covidianidad es cuidarnos entre todos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa especial de Migración Colombia. Le damos la bienvenida a todas las personas que están llegando a través de nuestro Facebook Live. La primera rueda de prensa oficial de este 2021. Sabemos que hay muchos ciudadanos venezolanos interesados en lo que viene pasando en materia del PEP. Sabemos que hay varios medios de comunicación que tienen preguntas acerca de lo que está sucediendo en diferentes sectores o en diferentes áreas o regiones del territorio nacional, y todo eso se lo va a estar contestando nuestro director general, Juan Francisco Espinosa Palacios, a quien le damos la bienvenida. Les vamos a explicar primero un poco la dinámica de esta rueda de prensa. Inicialmente, como son varios temas los que tenemos, vamos a hacer que nuestro director general hable de cada uno de ellos para que ustedes tengan una información base, una información de primera mano, tengan las declaraciones de nuestro director. Y posterior al desarrollo de cada uno de los temas, vamos a dar espacio a las preguntas. Las preguntas nos las pueden hacer llegar a través de redes sociales o también nos las pueden hacer llegar a través de WhatsApp a los periodistas que cuentan con nuestro número. Los temas que vamos a desarrollar en esta rueda de prensa es
la cifra de ciudadanos venezolanos que se encontraban en Colombia para el 31 de diciembre del año 2020 y cómo fue esa dinámica migratoria durante este periodo. También vamos a estar hablando acerca del proceso de renovación del PEP, qué está pasando con este proceso, cómo va, se han recibido algunas solicitudes por parte de ciudadanos venezolanos que no alcanzaron a renovar este documento, entonces nuestro director general también va a estar dando respuesta a este tema. Vamos a estar hablando de la situación que se ha presentado con migrantes venezolanos en el departamento de Arauca y posterior a eso estaremos hablando de la prohibición o la decisión que se tomó por parte del gobierno nacional de prohibir la llegada de vuelos procedentes de Brasil, bien sea vuelos directos o en conexión. Y asimismo vamos a estar hablando acerca de la situación de los migrantes irregulares que se encuentran asentados en Necoclí. Antes que nada le damos la bienvenida a nuestro director general, Juan Francisco Espinosa. Director, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Juan, muy buenos días a todos los que nos acompañan, deseándoles a ustedes y a sus familias pues muchísima salud y muchísimo cuidado. En representación de todo el equipo de Migración Colombia, extendiendo nuestro sentido pésame de condolencias a todas esas familias que han perdido familiares en esta situación y pronta mejoría a aquellos que luchan en este momento por salir adelante contra el COVID. Entonces, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y bueno, retomamos actividades aquí de reporte de información a partir del día de hoy con la metodología que ha indicado Juan Manuel. Director, comencemos de inmediato y comencemos hablando de la dinámica migratoria de los ciudadanos venezolanos en Colombia durante el año 2020. ¿Con cuántos ciudadanos venezolanos terminó el territorio nacional para el 31 de diciembre de 2020? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta dinámica? ¿Cómo se ha movido el tema? Bueno, muy bien, miren, como lo habíamos enunciado, lo habíamos afirmado, venía dándose un crecimiento con una desaceleración de la migración venezolana hacia Colombia en el año 2019. Desde 2019 la pendiente empezó a disminuir, es decir, que el crecimiento de población migrante venezolana ya iba con una menor aceleración o una menor cantidad de agregación mes a mes. Cuando viene la pandemia, en el mes de febrero tenemos el pico máximo de población migrante y a partir de pandemia 2020 empieza a generar descenso. Hacia final del 2020 empiezan a confluir unos fenómenos típicos asociados a la época de fin de año en donde, a pesar del cierre de fronteras, hay personas que empiezan a viajar hacia Venezuela a pasar las fiestas de fin de año con sus familias y otros que, dada la difícil situación venezolana, continúan intentando ingresar a territorio nacional. Con este contexto, el 2020, es decir, a 31 de diciembre de 2020, Colombia cerró con 1.279.537 ciudadanos venezolanos en territorio nacional. 1.279.537 ciudadanos venezolanos en territorio nacional, lo cual quiere decir un 2.35 menos de lo que teníamos en el año 2019. De ese 1.729.762.000 son regulares, lo cual equivale al 44%. Dicho de otra forma, más de 966.000 de esos migrantes son irregulares. El 51% de esos venezolanos que se encontraban al 31 de diciembre, un poco más de 877.000 son hombres entre los 18 y los 39 años y las mujeres el 59% restante en ese mismo rango de edad, lo cual da un poco más de 852.000. Hay un tema curioso y es que tratándose de menores la proporción se invierte. Tratándose de adultos, mayoría hombres, 51% hombres, 49% mujeres. Tratándose de menores, estamos hablando de 404.000 menores de edad, en donde más de 203.000 son mujeres y cerca de 201.000 son hombres. Hablando en temas de ubicación en territorio nacional, hay ciertas novedades. Por supuesto, la mayor concentración está en Bogotá, norte de Santander, Atlántico, Antioquia y Guajira. Sin embargo, cuando empezamos a revisar la distribución por municipios, es decir, por ciudades, se genera un gran cambio y es que Barranquilla se convierte en la segunda ciudad con mayor número de venezolanos después de Bogotá. Quiere decir que Barranquilla desplaza en presencia de migrantes venezolanos a la ciudad de Cúcuta.
con aproximadamente un poco más de 96.000 migrantes venezolanos, con la salvedad que las ciudades de Cúcuta y Villa del Rosario tienen una población natural oscilante o pendular que en este momento está detenida por cuenta del cierre de frontera. El segundo gran cambio que encontramos importante y relevante es la entrada de Cali al grupo de las 5 ciudades con mayor número de presencia de venezolanos radicados, desplazando al departamento de La Guajira. ¿Por qué la comparación? Porque el departamento de La Guajira tradicionalmente tiene población venezolana dispersa, no concentrada en ciudades como sucede en el resto del territorio nacional. En términos de retorno, un poco más de 140.000 venezolanos retornaron desde el 14 de marzo hasta fines del 2020 hacia su territorio. Y en términos de reingreso, pese al cierre de fronteras, hemos detectado que aproximadamente 18.000 venezolanos han regresado o reingresado a territorio nacional, todos ellos de manera irregular, precisamente por el cierre de fronteras. Perfecto, director, muchísimas gracias. Ahí está el primero de los puntos. Entonces teníamos la dinámica migratoria de ciudadanos venezolanos en Colombia para el año 2020. Cerramos con una disminución del 2.35% respecto al año 2019. La cifra, para que todos lo tengan presente, de ciudadanos venezolanos asentados o radicados en Colombia para el 31 de diciembre de 2020 era de 1.279.537 ciudadanos venezolanos, de los cuales el 44% se encontraba en condición regular y el 56% restante en condición irregular. Dato importante que mencionaba nuestro director, que en el caso de los menores hay mayor presencia de menores de sexo femenino que de sexo masculino, un poco la variación es mínima, pero es significativa. Y respecto a la ubicación de los ciudadanos venezolanos dentro del territorio nacional, encontramos que la ciudad de Barranquilla se convierte en la segunda ciudad con mayor número de venezolanos radicados dentro del territorio nacional, pasando en tercer lugar a la ciudad de Cúcuta. En este momento en Barranquilla, el 31 de diciembre, se ubican un poco más de 96.000 ciudadanos venezolanos. Segundo punto del día, director. Hemos recibido y habilitamos una serie de aplicativos para poder ayudar a los ciudadanos venezolanos frente a los inconvenientes que se le presentaban en la expedición o renovación del PEP, el Permiso Especial de Permanencia, ese documento de flexibilización. ¿Qué viene haciendo Migración Colombia? ¿Qué ha pasado con este proceso de renovación, con esas solicitudes que hemos recibido? Bueno, respecto a este segundo tema, mire, como lo hemos indicado siempre, el mayor tesoro que tiene un migrante venezolano en Colombia es su regularidad. Sin embargo, hemos visto que desde octubre de 2019 la proporción de irregulares ha sido superior a la de regulares. Quiere decir que hay una porción mayoritaria, lo cual se confirma con el cierre 2020 de población migrante irregular. La migración irregular no es positiva para el país, no es positiva para los seres humanos, para las industrias y para los diferentes entornos. Por eso, en el año 2020 instalamos un aplicativo que se denominó Problemas PEP. Ese Problemas PEP fue un mecanismo directo de acceso a los migrantes venezolanos para que nos contaran o nos indicaran los diferentes problemas que tuvieran. Ahí recibimos más de 27.000 peticiones en donde indicaban que no les había sido posible renovar su mecanismo de permanencia regular, ese permiso especial de permanencia. En el 2020 habilitamos 4 diferentes versiones del permiso especial de permanencia que expiraron durante la vigencia de 2020. Eran un poco más de 596.000 migrantes en esas 4 versiones del PEP, sin embargo, tan solo más de 285.000 de esos destinatarios renovaron su permiso especial de permanencia. ¿Por qué? Por diversas razones. Algunos porque ya no se encuentran en territorio nacional, otros porque no tuvieron conocimiento, otros porque no tuvieron la facilidad de desarrollar el proceso. Y de ahí que recibiéramos esas 27.000 peticiones. Sin embargo, en aras de solucionar la situación y en aras de proteger la regularidad, la decisión que hemos tomado es que esos permisos especiales de permanencia durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional no vencen.
Dicho de otra forma, las personas que presenten fecha de vencimiento durante el periodo de pandemia o de emergencia sanitaria podrán aún en este momento pedir su renovación. Esto permitirá que más de 311.000 ciudadanos venezolanos puedan permanecer en regularidad y puedan hacer su proceso de renovación. Muy importante, cuidar el tesoro de la regularidad. Extendemos la vigencia de esos PEP. No importa que diga que se venció su PEP durante el tiempo de pandemia, usted podrá pedir su renovación a efectos de permanecer en regularidad. Bueno, ya tenían ustedes buenas noticias para aquellos ciudadanos venezolanos que actualmente están angustiados porque su permiso especial de permanencia se venció. Revisando el tema, nuestro director general con el grupo de jurídica, con la subdirección de extranjería, nos vamos a acoger a la decisión que durante el estado de emergencia sanitaria que es decretado en el territorio nacional, estos documentos no pierden su validez. Lo único que usted va a tener que hacer es ingresar a la página web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, y ahí va a poder hacer el trámite para sacar la vigencia de este documento, es decir, para habilitar la vigencia de este documento, y posteriormente podrá realizar el proceso de renovación. Se va a estar explicando cómo se va a hacer, pero durante este estado de emergencia, repetimos, durante la emergencia sanitaria, el PEP no pierde vigencia. Importante que lo tengan presente para esas 27.000 personas que nos han escrito, los más de 285.000 ciudadanos venezolanos que dejaron vencer su documento. Director, otro tema que ha sido noticia en los últimos días tiene que ver con la situación del departamento de Arauca. Se ha visto grupos de venezolanos, grupos grandes de ciudadanos venezolanos, intentando salir de Venezuela, intentando ingresar al territorio nacional. Las fronteras, todos los pasos terrestres y fluviales de nuestro país se encuentran actualmente cerrados, pero estas personas están utilizando pasos irregulares para poder llegar. ¿Qué está pasando en el departamento de Arauca? Bueno, miren, lo primero es un departamento que viene haciendo unos esfuerzos enormes por salir adelante, que tiene una gran cantidad de cosas positivas, de empresas, de sectores empresariales importantes, de industria y de ganadería, que vienen haciendo un trabajo bastante considerable. Lo segundo, dada la proximidad con Venezuela, esa frontera y ese carácter ribereño, de manera permanente se presentan algunas situaciones que mezclan orden público y situaciones de seguridad que nos generan novedades día a día. En la última semana, en ese marco, cerca de 4.000 migrantes venezolanos intentaron ingresar por ese punto. ¿Por qué? Porque si miramos hacia el otro lado, en norte de Santander, en el estado del Táchira, se han presentado algunos cerramientos que impiden movilidad al interior de Venezuela, lo cual ha generado un desplazamiento de aquellos que pretenden huir de Venezuela hacia Colombia. Por eso, en un trabajo articulado con la Armada Nacional, la Policía Nacional, las autoridades locales, lo que hemos hecho es una coordinación para impedir que personas se pongan en riesgo. Aquí es muy importante tener claro que las migraciones se tratan de personas que involucran niños, que involucran mayores, que involucran personas o mujeres en estado de gravidez. En ese sentido, lo que hemos hecho es trabajar de manera conjunta para impedir que se generen movilidades que pongan en riesgo tanto a la comunidad migrante como a las comunidades receptoras y a las comunidades de tránsito. Así pues, desarrollamos unos operativos en la ciudad de Arauca y en la vía que conduce hacia Yopal, lo cual permitió la ubicación de 4.000 de estos migrantes y adicionalmente nos permitió el inicio de procesos administrativos contra empresas de transporte público y de servicio especial. Aquí el llamado que hacemos, y en igual sentido estamos requiriendo y pidiendo de nuevo el apoyo a la Superintendencia de Puertos y Transporte, que siempre nos ha dado la mano, es a la iniciación de procesos administrativos sancionatorios a aquellas empresas que transporten migrantes irregulares. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas empresas que transporten estas personas o peor aún faciliten el tráfico de migrantes quedarán incorporadas en procesos administrativos y por supuesto contarán con la respectiva denuncia penal por el presunto caso de tráfico de migrantes. En ese mismo sentido y en esa estrategia coordinada, el día de ayer efectuamos la captura de un ciudadano venezolano por tráfico de migrantes. De acuerdo con la información que suministraron las víctimas, este hombre cobraba más de 5 millones de pesos a cada viajero
con la promesa de llevarlos hacia el Perú. Al momento de la detención, coordinada con las diferentes autoridades, se le encontró como evidencia un cuaderno con los nombres y datos de las personas a transportar, una suma de 2.300.000 pesos en efectivo y adicionalmente $1.400 también en su poder. Aquí entonces el llamado es a las empresas de transporte, mucho cuidado con transportar personas o extranjeros en condición irregular. Tendrán las sanciones del caso. Lo segundo, una petición amable a todos los migrantes a que por favor denuncien y nos permitan dar con la ubicación de esas redes de tráfico y aquellas personas que abusan de la posición del migrante y por supuesto reiterar, las fronteras permanecen cerradas y estas restricciones lo que buscan es proteger tanto a colombianos como a migrantes en esta situación de pandemia. Gracias, director. Bueno, ahí lo tenían ustedes. El tercer tema del día de hoy tiene que ver con la situación de los migrantes venezolanos en el departamento de Arauca. En la última semana, cerca de 4.000 migrantes venezolanos han intentado entrar al territorio nacional por pasos no autorizados, un proceso que ha sido controlado por la Armada Nacional, el Ejército Nacional de Colombia, la Policía Nacional, las autoridades locales del departamento de Arauca y Migración Colombia. Hemos logrado hacer las verificaciones, impedir el ingreso de estas personas. Y dentro de este proceso que se viene haciendo en el departamento de Arauca, se ha logrado la identificación de empresas de transporte público, privado o de servicio especial y de empresas de transporte público que están transportando migrantes sin el lleno de los requisitos de ley. A estas empresas de transporte público se les han iniciado actuaciones administrativas. Además, se han movilizado vehículos. El día de ayer se movilizaron 3 vehículos en la vía entre Arauca y Yopal por estar transportando migrantes sin el lleno de los requisitos de ley. Además, nos contaba nuestro director general la detención de un ciudadano venezolano por presuntamente estar vinculado al delito de tráfico de migrantes. Esta persona cobraba alrededor de 5 millones de pesos por mover ciudadanos venezolanos por todo el territorio nacional y llevarlos hasta Perú. Seguimos con nuestro siguiente tema, director. Hoy a la medianoche, es decir, ya llevamos un poco más de 9 horas desde que entró en vigencia la medida, se prohibió el ingreso de ciudadanos, o mejor, de vuelos provenientes de Brasil, bien sea vuelos directos o en conexión. ¿En qué consiste esta medida? ¿Por qué se tomó esta medida? Bueno, tal y como lo informó el señor presidente de la República, el presidente Iván Duque, se tomó la decisión con medida de prevención, de precaución, de suspender a partir de las 0 horas del día de hoy viernes el ingreso de vuelos procedentes de Brasil de manera directa o mediante escala o mecanismo de conexión. Esto se hizo a través de la resolución 080 del 27 de enero de 2021, conjunta del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Transporte, en donde se determinó el ingreso de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes que hubiesen tomado el vuelo antes de la entrada en vigencia, así como de aquellos que ingresen en vuelos con carácter humanitario previamente aprobados por Gobierno Nacional. Se exceptúa también el ingreso de vuelos de carga y los denominados vuelos de Estado. En términos de contexto, en el mes de diciembre llegaron un poco más de 5.500 personas procedentes del Brasil, de los cuales el 62% fueron colombianos. Dadas las medidas adoptadas por esta resolución, todo el paquete de información de estas personas para su cuidado fue transmitido al Ministerio de Protección Social precisamente para una atención y seguimiento en caso de que se presente alguna novedad. Esta es una medida de precaución. Aquellos colombianos o extranjeros residentes en territorio nacional que hayan quedado en el Brasil y que requieran con urgencia llegar hacia Colombia deberán contactar al consulado colombiano en el lugar que se encuentren en el Brasil para efectos de iniciar los trámites de un vuelo con carácter humanitario. Ese vuelo con carácter humanitario, que se reitera no tiene carácter gratuito, se coordina con nuestra Cancillería, el Ministerio de Transporte, la Aerocivil, Migración Colombia, a efectos de facilitar la movilidad de estas personas.
Es un procedimiento normal que nos toma cierto tiempo, en donde lo primero que tienen que hacer estas personas es levantar su voz frente al respectivo consulado con sus respectivos datos, de manera tal que nos permita ubicarlos y nos permita generar una solución para retorno hacia territorio nacional. Repito, esto no aplica para turistas, esto no aplica para personas que no residan en Colombia, aplica para colombianos que quedaron en Brasil y extranjeros residentes en Colombia que se encuentran en Brasil y requieren ingresar a territorio nacional. Perfecto, director. Vamos a hacer un pequeño resumen acá hasta el momento de los temas que hemos hablado. Sabemos que hay varios periodistas que hasta ahora se lograron conectar y se pudieron conectar, entonces les vamos a hacer un pequeño resumen en este momento. El primer tema del que habló nuestro director general tiene que ver con la cifra de ciudadanos venezolanos en Colombia para el 31 de diciembre de 2020. Hablamos de 1.729.537 ciudadanos venezolanos. Lo repito, 1.729.537 ciudadanos venezolanos, un 2.35% menos que en el año 2019. De esa cifra, del 1.729.537, el 44% de los ciudadanos venezolanos se encuentra de manera regular dentro del territorio nacional. El 56% restante se encuentra en condición irregular. 51% de los venezolanos en Colombia son hombres entre los 18 y 39 años de edad y el 49% restante son mujeres. Importante destacar, las ciudades donde mayor número de venezolanos se encuentran en este momento, la encabeza Bogotá inicialmente, y en segundo lugar encontramos ahora a la ciudad de Barranquilla con más de 96.000 migrantes venezolanos. Anteriormente ese lugar o ese puesto era ocupado por la ciudad de Cúcuta. Ahora tenemos a Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Cali. El segundo punto de esta rueda de prensa tiene que ver con el proceso de renovación del permiso especial de permanencia PEP. A través del aplicativo Problemas PEP, más de 27.000 ciudadanos venezolanos manifestaron no haber logrado renovar su documento, bien sea porque tuvieron algunos inconvenientes dentro de la plataforma o bien porque se les olvidó realizar esta tarea. Nuestro director informó el día de hoy que la vigencia de estos documentos durante la actual emergencia sanitaria no expira, es decir, si usted tenía que renovar su PEP durante la emergencia sanitaria y no logró hacer, no se preocupe, ese PEP sigue vigente. Muy importante que lo tengan presente. Esta medida va a beneficiar a más de 311.000 ciudadanos venezolanos que no han logrado renovar su documento o no lo hicieron o simplemente se olvidaron de hacerlo. Lo importante, ciudadano venezolano, apuéstele a la regularidad, renueve su documento, manténgase en condición regular. El siguiente punto, el tercer punto del que se tocó o se hizo referencia el día de hoy, tiene que ver con la situación de los ciudadanos venezolanos en el departamento de Arauca. Nuestro director general hacía referencia a cerca de 4.000 migrantes venezolanos que durante esta semana intentaron ingresar por diferentes pasos no autorizados al departamento de Arauca, saliendo de la situación que está presentándose en este momento en Venezuela y argumentando que no hay forma de transitar por el estado Táchira. Entonces están intentando ingresar por Arauca. Estas labores de verificación que obviamente impidieron el ingreso de estas personas se adelantaron con la Armada Nacional, el Ejército Nacional de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, la Defensoría y con las autoridades locales, la Alcaldía de la ciudad de Arauca. Además permitieron la detección de empresas de servicio público que se están prestando para transportar extranjeros sin el lleno de los requisitos de ley y empresas de servicio especial de transporte que están exactamente haciendo lo mismo. Tenemos ya 4 empresas identificadas a las cuales se les iniciaron actuaciones administrativas. Asimismo, el día de ayer se logró la captura de un ciudadano venezolano por presuntamente dedicarse al tráfico de migrantes. Esta persona cobraba 5 millones de pesos por mover ciudadanos venezolanos desde la frontera en Arauca hacia Perú, 5 millones de pesos. Al momento de la captura, al ciudadano venezolano se le encontró un cuaderno con la información de los viajeros que iba a transportar, así como la suma de 2.300.000 pesos y $1.400. El último tema, para que ya estén todos al día, tenía que ver con la prohibición de viajeros de Brasil que empezó a regir a partir de la medianoche del día de hoy. Esta medida, que está decretada a través de la resolución 080 del 27 de enero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social,
establece que solo se permitirá el ingreso de aquellos ciudadanos colombianos y extranjeros residentes que han tomado el vuelo antes de que entre en vigencia la medida, o también van a poder ingresar aquellos colombianos y extranjeros residentes que lo hagan en un vuelo de carácter humanitario. Para ello, deben ponerse en contacto con el Consulado de Colombia en el lugar en el que se encuentran. Para que tengan datos importantes, durante el mes de diciembre llegaron al país más de 5.000 viajeros procedentes de Brasil, de los cuales el 62% eran ciudadanos colombianos, y en este 2021, con corte al 25 de enero, habían ingresado más de 4.200 viajeros procedentes de Brasil. Director, otro tema muy importante del día de hoy, la situación de los migrantes que se encuentran represados en Necoclí. Hay quienes dicen que son más de 1.000, hay quienes dicen que están enfermos. ¿Cuál es la situación real que se está haciendo en este momento con esos migrantes irregulares que están ubicados o asentados en el municipio de Necoclí? Bueno, miren, lo primero en este asunto, Colombia no es ni la causa ni el origen del tráfico de migrantes ni de estas situaciones. ¿Qué sucede? Hay unos fenómenos de migración extracontinental, hay unas causas de migración sur-norte que implican que Colombia, por su posición geográfica, es atravesada no en situación de pandemia, sino hace muchísimos años, por migrantes que buscan su llegada hacia el norte del continente. En este sentido, típicamente son personas, adultos, que vienen de África, en algunos casos cubanos, en algunos casos venezolanos, también haitianos, los haitianos con sus familias que lo que buscan es ir hacia el norte del continente. Estas personas típicamente ingresan por el departamento de Nariño, pasan hacia el departamento de Antioquia, en donde a través del Golfo de Urabá buscan su salida a Panamá por Sapsurro, por el punto conocido como La Miel, adelante de Capurganá. Entonces, la situación actual es que estamos ante un cierre de fronteras. El cierre de fronteras no es exclusivo de Colombia. Ecuador tiene cerradas sus fronteras, al igual que las tiene cerradas Panamá. ¿Esto qué implica? Esto implica que los diferentes países, a través de las cancillerías, conversan de manera permanente para la adopción de protocolos y mecanismos que permitan proteger a su respectiva población en un marco de pandemia. En este momento hay cierre de fronteras tanto con Panamá como con Ecuador. Entonces, ¿qué hicimos? La semana pasada estuvimos 3 días de trabajo precisamente en esa zona, sentados o en reunión con alcaldes, personeros, secretarios de gobierno, Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, revisando la problemática y la adopción de soluciones que permitan contrarrestar este fenómeno. Clave. El foco de los esfuerzos está en la protección de personas. Lo vieron como lamentablemente hace un par de semanas se presentó un accidente en una embarcación marítima en donde fallecieron varias personas, incluyendo menores de edad. Ese tipo de situaciones no pueden ser aceptables y se generan precisamente por una movilidad irregular de migrantes que no podemos facilitar. Facilitar la movilidad de migrantes irregulares constituye una irresponsabilidad que pone en riesgo familias, que pone en riesgo personas, con unos efectos que son, sin lugar a dudas, poco deseados por la humanidad y más por las autoridades colombianas. Entonces, ayer se hizo un proceso de caracterización de la población que se encuentra en el municipio de Necoclí. Ahí se encontraron cerca de 680 migrantes irregulares. En su mayoría son ciudadanos haitianos, se trata de 647 de ellos que venían provenientes de Brasil y de Chile. También se encontraron 23 cubanos, 8 personas de Burkina Faso, 4 de Senegal, 3 de Ghana, 1 de Camerún, 1 de la República del Congo, 1 de Guinea y 1 de Somalia. La semana pasada lo que pudimos ver es que se trataban de aproximadamente 100 extranjeros, lo cual supone que en esta semana han llegado más de 500 de ellos. La petición que han efectuado es que se les permita su paso hacia Panamá.
Ello no es posible por cuanto, uno, hay una orden presidencial de cierre de fronteras con medida de precaución, pero adicionalmente Panamá tiene cerradas sus fronteras. La semana pasada tuvimos la oportunidad de dialogar con las autoridades migratorias panameñas ahí en el hito de la Miel, en la frontera entre Colombia y Panamá, en donde se reiteró ese cierre y la imposibilidad de paso. ¿Por qué? Porque Panamá también de manera soberana está protegiendo a sus diferentes habitantes y a los ciudadanos panameños. Ahora, para atender esta situación, lo que hemos hecho es articular los trabajos con las diferentes autoridades, con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Necoclí, para prestar, y por supuesto la cooperación internacional, para prestar ayuda a esos migrantes. En este momento, el foco de atención tiene que ser proteger su vida. Hemos intentado efectuar unos procesos de tamizaje en salud. Lamentablemente se han presentado unos brotes de violencia en población migrante que han impedido la práctica de esas pruebas, lo cual es una conducta, por supuesto, totalmente reprochable y que adicionalmente es cometida por personas en estado de irregularidad. Entonces, en este momento lo que hemos instruido es a la Dirección de Nariño de Migración Colombia para un reforzamiento de los procesos de control en ese departamento. Estamos haciendo un llamado al Ministerio de Defensa, a nuestra Fuerza Pública y de Policía para un mayor control en la zona de frontera con Nariño, de modo tal que esta situación que tenemos en el Golfo de Urabá no se incremente. Por ahora, estas personas no pueden tener movilidad hacia Panamá por el cierre de fronteras de Colombia y por el cierre de fronteras con Panamá. Aclaro, esta no es una situación típica de pandemia, esta es una situación que viene de muchísimos años y que ofrece o se debe a las diferentes situaciones que se presentan en el mundo con migraciones, una migración, como les indico, africana, una inmigración sur-norte, que además está asociada a los fenómenos estacionales. En la época de invierno, en el norte se genera una desaceleración, pero una vez va pasando el invierno se incrementa esta modalidad, lo cual sucede todos los años. De manera adicional, hemos logrado la captura de 198 traficantes de migrantes o coyotes, como se les conoce informalmente, y la desarticulación de 60 redes de migrantes, con lo cual seguiremos en esa tarea. Desde Migración Colombia rechazamos la explotación o el abuso que puedan sufrir estos migrantes y si bien buscamos un control de los mismos, también estamos para abogar por la protección de sus derechos humanos. En este sentido, lanzamos el año pasado, recordarán, Libertap, la aplicación que permite que cada uno de los migrantes pueda generar alertas para su protección y la protección de los menores. La semana pasada que tuvimos la oportunidad de estar en el Golfo de Urabá, encontramos unas condiciones climatológicas adversas. El mar tiene una situación de poca calma, es un mar que está embravecido y eso genera mayor probabilidad de accidentes en el agua, máxime cuando se hace en horas nocturnas y por personas que no tienen las capacidades de movilizarse por esa zona ni cuentan con los respectivos permisos y medidas de precaución. Por eso, con nuestra Armada Nacional, con la Infantería, se han reforzado los mecanismos que permitan control y que permitan no exponer a personas ante esta situación difícil. Seguramente se preguntarán por qué no se les da movilidad al interior de Colombia, porque esto es un sistema que tiene que operar con solidaridad. Las capacidades que puede tener Sapsurro o Capurganá son bastante menores de las que se tiene en tierra más cercana hacia Turbo, hacia Necoclí. Por eso permitir esa movilidad abierta hacia esas zonas solo va a lograr una mayor exposición de los habitantes en Sapsurro, en Capurganá, y por supuesto pone en riesgo a personas, a seres humanos que tienen que movilizarse y que no queremos que lo hagan en mecanismos que no estén habilitados para ello, como pequeñas embarcaciones que han naufragado lamentablemente. Muchas gracias, director. Entonces ahí lo tenían ustedes, la cifra oficial en este momento de migrantes irregulares asentados en el municipio de Necoclí, de acuerdo a las primeras caracterizaciones que se realizaron durante el día de ayer, es de un poco más de 680 migrantes irregulares, de los cuales más del 94% son ciudadanos de nacionalidad haitiana. También encontramos ciudadanos de nacionalidad cubana, encontramos ciudadanos de Burkina Faso, de Senegal, de Ghana, de Camerún, de República del Congo, de Guinea y de Somalia.
También destacaba nuestro director la imposibilidad de abrir frontera por el riesgo que esto representa y obviamente se hacía referencia acerca del trabajo que se viene haciendo con las diferentes autoridades de salud, de derechos humanos, la Defensoría, también el trabajo que se viene haciendo con el ICBF para buscar brindar algún tipo de asistencia a esta persona, obviamente actuando cada entidad dentro de sus competencias. Hay un último punto, director, dentro de esta rueda de prensa que tiene que ver con el tema de las pruebas PCR para los oficiales de migración. En los últimos días ha circulado diferente información a través de medios abiertos de comunicación, donde dicen que el 60% de los oficiales están enfermos, que no se les realizan pruebas, pero también sabemos que la dirección, que Migración Colombia ha venido haciendo grandes esfuerzos por garantizar la seguridad de sus funcionarios. El último tiene que ver con un convenio que se hizo con OPAIN para realizar pruebas. ¿En qué consiste esto, director? Bueno, miren, en efecto, de manera irresponsable, y la verdad desconozco con qué finalidad, se empezó a generar una información según la cual al interior de Migración Colombia no se estaban tomando las medidas de precaución. Como es de público conocimiento, desde el inicio de la pandemia iniciamos toda una estrategia de protección y acompañamiento a nuestros oficiales y a todas las personas o funcionarios de Migración Colombia. Esto, por supuesto, generó incluso que tuviéramos demoras en la expedición de cédulas de extranjería, de renovaciones o en los diferentes procesos. Esto ha generado que los procesos de retoma de aviación internacional tengan restricciones precisamente para cumplir el aforo y evitar exposición de nuestros funcionarios. Pero de manera complementaria hemos generado estrategias de aislamiento preventivo para muchísimos de nuestros funcionarios. Hemos desarrollado estrategias que han permitido que aquellas personas con comorbilidades trabajen desde sus hogares precisamente para no exponerse, y a este momento ya son más de 800 las pruebas que se han efectuado a nuestros oficiales. Así pues, en una amplia colaboración y generosa colaboración de OPAIN, el concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado, en coordinación con un equipo médico y de salud capacitado y por supuesto con Migración Colombia, se procedió a efectuar pruebas a todos los oficiales y las personas que tienen exposición de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado. Tras 206 pruebas efectuadas, se han encontrado 4 personas positivas, todas por supuesto con su respectivo tratamiento. Quiere decir lo anterior, que desde Migración hemos seguido avanzando en la protección de nuestros oficiales. No es cierto que esté diezmada la capacidad de Migración Colombia para la atención del Dorado, no es cierto que estuviera comprometido el 60% de estas personas, son afirmaciones irresponsables que, repito, desconocemos qué intereses detrás tienen. Vamos a seguir trabajando en este marco de cooperación con OPAIN y tras esa generosa colaboración se han efectuado más de 200 pruebas, repito, incluso 13 de ellas se han efectuado a domicilio para facilitar el apoyo a estos oficiales y, por supuesto, desde Migración Colombia en el año 2020 invertimos casi 1.000 millones de pesos en la protección de nuestros oficiales en los diferentes mecanismos y por supuesto también hemos dedicado los esfuerzos a acompañar no solo a quienes se han contagiado, sino a sus respectivas familias, desde la perspectiva de salud, desde el acompañamiento psicosocial y por supuesto desde el acompañamiento familiar que requieren estas personas y sus diferentes grupos familiares para sobrellevar esta pandemia. Entonces, continuaremos con la estrategia de prevención en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en los diferentes puntos del país, continuaremos apoyando a nuestros oficiales, pero pueden estar tranquilos que no se amenaza ni se afecta la operación en el Aeropuerto Internacional y podemos continuar operando con tranquilidad. Muchas gracias, director. Bueno, en este momento vamos a dar espacio, director, si usted está de acuerdo, a una serie de preguntas que nos vienen llegando a través de redes sociales, a través de nuestro chat de WhatsApp, y nos han estado enviando los medios de comunicación. Director, recordemos la cifra inicialmente de ciudadanos venezolanos radicados en Colombia el 31 de diciembre. ¿Cuál era esa cifra? Bueno, repito la cifra, a 31 de diciembre de 2020, es decir, Colombia cerró el 2020 con 1.729.537 ciudadanos venezolanos en Colombia.
en donde el 51% de ellos son hombres y el 49% mujeres. De ese total, estamos hablando de un poco más de 400.000 menores, en donde la mayor parte de esos menores son mujeres y la otra parte corresponde a hombres. Perfecto, director. La primera pregunta que nos llega la hace Cristian Medina de W Radio y él pregunta lo siguiente. Le escribo porque tenemos un grupo de colombianos que tenían un vuelo antes de medianoche ayer a Colombia, procedente de Brasil, pero resulta que el vuelo no salió. Al final, supuestamente por la medida que entró a aplicar entre los dos países por la restricción de vuelos. ¿Qué pueden hacer estos ciudadanos colombianos? Cristian, un especial saludo también para la W. La medida empezó a operar a las 0 horas del día de hoy y previó un régimen de transición para aquellos vuelos que estaban pendientes precisamente de desarrollarse. Esto ya es un tema de operación de aerolínea, con lo cual estos ciudadanos tendrán que poner en conocimiento de las respectivas autoridades la situación, me refiero a autoridades aeronáuticas. En segundo lugar, estas personas deben acudir o enviar un mensaje con sus respectivos datos, su situación al Consulado de Colombia en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en donde se encuentren para efectos de iniciar un trámite de un vuelo con carácter humanitario que nos permita traerlos a territorio nacional. Ese vuelo con carácter humanitario se trabaja de manera conjunta con Aerocivil, con nuestra Cancillería, con el Ministerio de Transporte y por supuesto con Migración Colombia en aras de facilitar el retorno de colombianos que quedaron en Brasil y extranjeros residentes en Colombia. No se permite mediante este mecanismo actividades de turismo. Director, Rockmar Ramos de Blue Radio pregunta, ¿con esta decisión retoman o regresan los vuelos de carácter humanitario? Rockmar, un especial saludo para usted, para toda la audiencia de Blue Radio. No, mire, realmente esto no implica una retoma de los vuelos con carácter humanitario. Esta es la respuesta del Gobierno Nacional ante una situación que se puede presentar. Se puede presentar que, pese a que se dio un espacio de tiempo para que pudieran retornar algunas personas provenientes de Brasil, pueden quedar, valga el término, atrapados en Brasil, extranjeros residentes y colombianos que tengan el apremio de volver a territorio nacional, que puedan ver que sus recursos se agotan, que el tiempo de estadía se les agota, y en ese sentido lo primero que hay que hacer es poder contar con la información del número de ellos, su contacto, su situación, para efectos de evaluar la posibilidad de retoma de ese vuelo con carácter humanitario, sin que eso implique una permanencia de vuelos con esa característica, por cuanto lo que se ha buscado por parte del Gobierno Nacional es tomar medidas de prevención que, como siempre, nos ayuden a proteger personas. Perfecto, director. La siguiente pregunta nos la hace Yasmín Velasco, del Venezolano en Colombia. Ella nos envía 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué reporte arroja el link de problemas PEP? Ya que hay muchas personas que dicen que no lo lograron renovar. ¿Cuántas personas han escrito y qué decirle a estas personas? 2, ¿cómo marcha el tema del sistema biométrico para venezolanos? Y 3, a pesar del cierre de fronteras, sigue el paso de migrantes. ¿Han detectado cuántas detenciones se han producido de estas mafias colombo-venezolanas? Yasmín, un especial saludo. Mire, en este momento nosotros tenemos un reporte de 27.000 peticiones a través del aplicativo que desarrollamos para atender los problemas alrededor del PEP. ¿Por qué se presenta esto? Primero, porque estamos hablando de 1.7 millones de potenciales peticionarios que son bastante activos y que requieren información permanente. Eso es un desafío para nuestros sistemas. Segundo, muchos de esos hermanos venezolanos están ubicados en zonas del territorio nacional en las cuales no tienen acceso permanente a medios de comunicación o a redes sociales. Hemos tenido diálogos con campesinos venezolanos radicados en Colombia que, por ejemplo, viajan o llegan al municipio más cercano 2 o 3 veces al año. En ese sentido, la decisión que hemos tomado es extender la validez de esos PEP, es decir, no se vencen durante el término de la pandemia, durante la emergencia sanitaria, precisamente para proteger su regularidad. Pero el llamado de atención que hemos hecho y que reiteramos es a cada ciudadano venezolano en Colombia a cuidar su regularidad. Cuidar su regularidad quiere decir aproveche esta oportunidad y proceda inmediatamente a renovar su PEP. Y por supuesto el llamado de atención siempre será a observar las normas de orden público, a conservar un buen comportamiento, a no ser parte de organizaciones criminales, porque así como
hemos tenido un brazo amable para apoyarlos, ayudarles y protegerlos, también lamentablemente procederemos con las respectivas expulsiones y sanciones, como ya lo hemos hecho en aquellos casos en que se hagan parte de actividades criminales o que afecten la seguridad del país. En segundo lugar, biometría. El 2020 lo cerramos afortunadamente con la adjudicación del proceso, la contratación, la suscripción de las pólizas y el inicio de operaciones. En el 2020 se logró efectuar la importación ya de todos los equipos que nos permiten la puesta en funcionamiento. En estos momentos estamos en el desarrollo y en la puesta en funcionamiento de todos los equipos que se importaron, y de esa forma iniciamos la primera fase, que es la de recabar información de la población migrante. Esa información la construimos para empezar sobre los PEP. Dicho de otra forma, aquellos migrantes regulares tendrán primacía o tendrán un primer lugar en el proceso de identificación biométrica por jugarle limpio a Colombia y por contar con esa información disponible. En tercer lugar, en relación con el número de migrantes que pese al cierre de fronteras han podido ingresar a territorio nacional, lamentablemente, y como es de público conocimiento, se han presentado ingresos de migrantes venezolanos hacia Colombia, dada la difícil situación que conserva y vive Venezuela. Ante ese hecho, de la mano del Ministerio de Defensa, de nuestras fuerzas militares y de policía, hemos efectuado unos planes de reforzamiento en conjunto con Migración Colombia de las denominadas trochas o pasos ilegales. ¿Por qué? Porque tenemos una ocupación de UCI, de centros hospitalarios bastante elevada, y lo que no queremos es exponer la vida de personas que puedan quedarse sin la posibilidad de una atención médica. Esa es la razón principal. Sin embargo, se han detectado en el 2020, aproximadamente 18.000 migrantes venezolanos que ingresaron de manera irregular. Diariamente se hacen operativos para impedir estos ingresos. Sin embargo, ante una frontera de más de 2.200 kilómetros se presentan fenómenos de ingreso que hemos venido controlando. De manera complementaria, y reitero, las empresas de transporte que faciliten la movilidad de población irregular sin los respectivos permisos serán sometidas a las respectivas sanciones, y deben tener precaución, porque la cercanía de este tipo de actividades con actos que puedan constituir el delito de tráfico de migrantes son bastante cercanas, y continuaremos con las investigaciones con nuestro equipo judicial, como también con las compulsas de copias ante la Fiscalía General de la Nación. Perfecto, director. Yair Díaz, de La Voz de América, nos envía dos preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es la situación de los migrantes en la frontera del norte de Santander con la unión de los grupos armados, los rastrojos y urabeños, para disputarse el poder de las trochas ilegales entre ellos y combatir al ELN? La segunda pregunta es: ¿cuántos migrantes venezolanos están involucrados en estos grupos al margen de la ley? Yair, un especial saludo. Mire, lo primero, mensaje fundamental de Migración Colombia: no estigmatización de la población migrante con independencia de su origen. La población migrante venezolana que llega hacia territorio nacional lo hace ante una imperiosa necesidad, una difícil situación que se vive en su país. La gran mayoría de migrantes venezolanos tienen un comportamiento adecuado, son personas que están saliendo adelante con sus familias y lo que buscan es una oportunidad de salir adelante. Con ellos, la decisión del presidente Iván Duque ha sido la de apoyarlos, facilitar su proceso y darles la mano para construir una nación aún más grande. Sin embargo, suceden dos tipos de situaciones. Una, personas que dada su condición de vulnerabilidad caen en la trama, en la red de organización criminal y se hacen parte de ellas. Dos, criminales venezolanos, personas que ejercen actividad criminal, que tratan de exportar su actividad criminal a Colombia. En ambos casos, con independencia al grupo criminal al que pertenezcan, se busca su judicialización y lo que se busca es que comparezcan ante la justicia. De manera permanente hacemos esfuerzos con nuestro ejército, armada, fuerza aérea y policía para la identificación de estas personas y para presentarlos ante el respectivo juez en un marco de judicialización. Como lo hemos dicho, Colombia no es un país para delinquir y pueden contar con la mayor fiereza, con la mayor rudeza para atender la criminalidad a efectos de que no pongan en riesgo ni a la población migrante ni a nuestros colombianos. Gracias, director. La siguiente pregunta nos la envía
Daniel Muñoz de Telemundo 51. Él hace dos preguntas. La primera de ellas dice, aquí en Necoclí hay más de 1000 migrantes, según él, que han llegado y siguen llegando día a día. ¿No es mejor dejarlos salir a que acudan a los coyotes? La segunda dice, esto es una bomba de tiempo, están en cambuches, nadie usa tapabocas, hay muchos enfermos. ¿Por qué para ellos, para los habitantes de Necoclí, es un riesgo en esta pandemia? Daniel, un especial saludo. Como lo hemos indicado, el reporte oficial que tenemos tras las tareas desarrolladas el día de ayer es que se trata de cerca de 680 migrantes irregulares que se encuentran en ese municipio, procedentes típicamente de Brasil y de Chile, en donde tenemos 647 haitianos, 23 cubanos, 8 personas de Burkina Faso, 4 de Senegal, 3 de Ghana, 1 de Camerún, 1 de República del Congo, 1 de Guinea, 1 de Somalia. Hay que indicar, Daniel, que el hecho no es permitirles el libre tránsito por territorio nacional porque están en condición irregular, 1, y 2, porque no podemos exponer su vida. Usted, encontrándose en Necoclí, podrá averiguar que se presentó el naufragio de una embarcación que terminó en una tragedia, en donde incluso una persona, un menor que tenía 2 o 3 añitos, falleció. Ese tipo de cosas nosotros no las podemos facilitar ni lo vamos a hacer, no es actuar de manera responsable. A sabiendas de que permanece cerrada la frontera y que Panamá, conforme nos lo confirmó la semana pasada, mantiene su cierre. Esto no se trata de cómo exponer personas, sino cómo proteger personas. Por eso el trabajo articulado que venimos haciendo con Gobernación de Antioquia, Procuraduría, Defensoría y la cooperación internacional en aras de brindar protección. Ahí, lamentablemente, Daniel, se han presentado situaciones que han afectado la convivencia, por cuanto lo que se ha buscado es precisamente generar una atención en salud a la población migrante con un interés fundamental de proteger su salud y evaluar su estado. Por eso, lo que estamos buscando es que estas personas se dejen atender por el personal de salud, se permita su tamizaje. ¿Para qué? Para proteger su vida y proteger la ciudadanía o los habitantes de esa zona del país. Perfecto, director. La siguiente pregunta nos la hace una periodista que se llama Liliana a través de Cosmovisión. Ella dice lo siguiente: varios colombianos están atrapados en Brasil. Desde Migración, ¿qué información se tiene? Y además, la otra pregunta que nos hace es, ¿qué se va a hacer con los migrantes que están en Necoclí y que siempre han sido un problema en esa zona del país? Liliana, como lo hemos indicado, aquellos colombianos y extranjeros residentes que se encuentren en Brasil y que requieran de manera apremiante volver a Colombia deben, en primer término, contactar al consulado a efectos de entregar la información de contacto que nos permita facilitar y trabajar en un vuelo con carácter humanitario. En segundo lugar, como lo hemos indicado, la situación que se presenta en el Golfo de Urabá, que no solo es Necoclí, que es Turbo, que es Capurganá, que es Absurro, se da de manera histórica por una migración que busca su llegada hacia Norteamérica. De hecho, hacia mediados del año pasado tuvimos una situación similar que se presentó en mitad de esta pandemia. En este momento Panamá continúa con su cierre de fronteras, Colombia también. Lo que estamos enfocados es en brindar asistencia a aquellas personas que están en el Golfo de Urabá para proteger su vida y su integridad, máxime cuando hay menores, mujeres en estado de gravidez y adultos mayores, y un plan de reforzamiento y control por el Departamento de Nariño, de modo tal de que no se incremente la situación. Hemos visto en la región, en el Urabá, unas autoridades absolutamente comprometidas con el problema y unas personas que, pese a las limitaciones económicas que tienen en sus municipios, han tendido la mano a la población migrante. Han afrontado la situación que no podemos llamarla un problema, que debemos llamarlo un fenómeno migratorio que se ha presentado en una pandemia que azota a la humanidad, en donde el foco que tenemos que tener ahora es proteger las personas. Proteger las personas se opone a permitirles que naveguen en un mar embravecido sin los diferentes mecanismos de precaución que los ponga en riesgo y que pueda generar tragedias como la que se presentó de manera reciente. Director, Lisette García de Radio Nacional nos pregunta, nos hace dos preguntas. La primera la primera ya la respondió usted, es ¿qué va a pasar con los migrantes que están en Necoclí? Y la segunda dice, ¿cuál es la estrategia que se va a aplicar con estos migrantes
¿Y se ha contemplado abrir fronteras antes del 1 de marzo? Lisset, un especial saludo para usted, un especial saludo para todos los oyentes de Radio Nacional. Miren, en cuanto al cierre de fronteras, el indicador principal que deben tener atención siempre es la situación de ocupación de UCIs y de red hospitalaria. ¿Por qué no se abren las fronteras? Porque eso genera una mayor presión frente a los mecanismos de atención en salud de personas. Lo que se ha buscado por parte del Gobierno Nacional, bajo liderazgo del presidente Iván Duque, es que siempre haya disponibilidad de unidad de cuidado intensivo, de ventiladores para la atención de aquellas personas que la necesiten con independencia de su nacionalidad. 1. 2. Las aperturas y cierres de fronteras se dan de manera sincrónica con el país vecino. Eso supone que cualquier decisión de reapertura con el Ecuador o con Panamá requiere de un diálogo que se efectúa de manera permanente a través de las cancillerías para establecer protocolos que, como se ha logrado a nivel de transporte aéreo internacional, protejan personas y faciliten una operación que necesita la humanidad, pero que en este momento no es propicio abrir. Por ahora no hay una expectativa de apertura de frontera antes del tiempo señalado por parte del Gobierno Nacional. Director, la siguiente pregunta nos llega por parte de Javier Barragán de Revista Semana. Él dice, desde el año 2020, principios de 2021, ¿cuántos señalados militares de la Guardia Venezolana han sido expulsados de Colombia? Javier, de la última época reciente que tengo presente, se trata de 4 miembros potenciales de fuerzas militares bolivarianas que han tenido actuaciones en territorio nacional contrarias a la estabilidad y contrarias a la seguridad y defensa nacional. Ese tipo de personas han sido objeto de expulsión en un marco estricto de respeto de los derechos humanos. Quiere decir lo anterior, que se ha abierto el respectivo trámite administrativo, que han sido llevados hasta el punto de frontera y que su entrega se ha hecho a la autoridad migratoria venezolana en un marco estricto de respeto de los derechos humanos. Perfecto, director. Nuestra siguiente pregunta nos llega por parte de Luis Alberto Rojas. Él dice, de RCN, Michael Rojas. Él dice lo siguiente: la alcaldía municipal de Necoclí manifiesta no tener los recursos necesarios para brindarles un sostenimiento y cubrir las necesidades de los migrantes que ahí se encuentran. Teniendo en cuenta esto, desde Migración Colombia, ¿qué aporte o medidas se puede tomar? Michael, un mensaje muy importante aquí. Mire, en medio de la pandemia los diferentes municipios han hecho un esfuerzo enorme por, con el presupuesto que tienen, atender las diferentes necesidades tanto de la población nacional como de aquellos extranjeros que se encuentran en el municipio. En ese sentido, lo que hemos hecho es apoyar a estos municipios y buscar con la cooperación internacional unos apoyos adicionales. Migración Colombia, como autoridad migratoria, no tiene recursos económicos destinados para ese fin por vía de presupuesto, porque eso excede su misionalidad. La función de Migración Colombia no es el desarrollo de este tipo de actividades, sino precisamente ejercer la autoridad administrativa en términos de control migratorio, de verificación y de extranjería, por lo cual no hay un rubro presupuestal que nos permita generar esos apoyos, por más que quisiéramos hacerlo. Jason Rojas de Teleantioquia Noticias dice lo siguiente: si los migrantes están ingresando de manera irregular a Colombia, realizando un recorrido por todo el país hasta llegar a Necoclí, ¿por qué no pueden continuar a Capurganá si sigue siendo Colombia? ¿O es que solo en Capurganá hay puesto de control migratorio en todo el país? No, miren, a ver, la respuesta, la pregunta no está siendo muy afortunada, pero a ver, aquí se trata de actuar de manera solidaria como un solo país. Esto no se puede tratar de cómo un municipio transfiere una situación a otro municipio. Las capacidades que tiene Necoclí son bastante diferentes de las que tiene Capurganá o de las que tiene Sapsurro. Nosotros, repito, no podemos facilitar la movilidad de personas cuando dicha movilidad pone en riesgo su vida y su integridad. Para ejemplo de lo anterior, la tragedia que se presentó de manera reciente, en donde una embarcación no autorizada, sin las debidas medidas de precaución, naufragó, resultando fallecidas personas e inclusive un bebé falleció en esa
maniobra ilegal. Entonces, en ese sentido, esto no se trata de facilitar unas movilidades irresponsables, esto de lo que se trata es de proteger personas, claro, afrontando de manera conjunta un desafío en donde, por supuesto, la Alcaldía de Necoclí está haciendo un esfuerzo enorme, su Secretaría de Gobierno, la Personería, la Defensoría, la Procuraduría, todos estamos buscando alternativas que permitan proteger personas, pero proteger personas no puede ser cerrar los ojos o negar problemáticas. Proteger personas se trata precisamente de encargarse de cada persona para buscar la preservación de su salud y de su vida. Perfecto, director. José Arnaldo Mujica de BPI TV nos hace dos preguntas. La primera de ellas es, ¿se han presentado fallas en el sistema para el momento de renovar PEP? Eso se ha evidenciado y se ha revisado, pero no son fallas en la plataforma, sino que nos decía la herramienta tecnológica o la parte de tecnología que tiene que ver con el prestador del servicio que tienen los usuarios. Pero de todas formas él dice, ¿qué medidas se están tomando para controlar esto? La segunda pregunta que le hace es, ¿cuántas personas hacen parte de la migración pendular que hay en frontera y qué se está haciendo para normalizar la situación? José Arnaldo, dos preguntas muy importantes. La primera, manejar información permanente de más de 1.7 millones de personas que son muy activos en redes genera unos desafíos. Hace poco, por ejemplo, a fines de año, por alguna razón desconocida empezamos a recibir peticiones por canales inadecuados. Es decir, se empezaron a dirigir peticiones de población migrante por unos canales que no eran los adecuados. Eso nos implica desarrollos tecnológicos para la atención de peticiones en un marco que respete el derecho de petición. Entonces, en todo ese marco abrimos un canal especial de quejas PEP, es decir, un canal específico para que aquellas personas nos permitieran conocer específicamente cuál era su problemática. Eso dio lugar a que recibiéramos a este momento más de 27.000 peticiones. Cada una de esas peticiones es revisada, atendida y respondida, pero por supuesto detrás de ello tiene unas consecuencias que son los ajustes tecnológicos que nos permitan responder a tiempo con el desafío. Entonces, en efecto, hemos tenido unas situaciones bastante complejas en las cuales no hemos podido responder en algunos pocos casos ante estas situaciones, por lo cual hemos extendido los periodos de atención. En segundo lugar, tratándose de migración pendular, se trata de casi 5 millones de tarjetas de movilidad fronteriza que han sido expedidas, es decir, que tenemos un universo de casi 5 millones de venezolanos que de manera permanente buscan atender sus necesidades en territorio nacional. En este momento no hay operación de esas tarjetas de movilidad ni se otorgan adicionales por el cierre de fronteras. Se trata de personas que no tienen ánimo de permanencia en Colombia, sino de personas que necesitan pasar a una atención en salud, que necesitan pasar a abastecerse, por ejemplo, de abarrotes o algún tipo de diligencia y vuelven hacia su territorio. Perfecto, director. Unas dos últimas preguntas, porque sabemos que tiene un compromiso con Presidencia en este momento que va a atender. Las envía Álvaro Pérez de Arauca Estéreo, de Noticias 100.3. Él dice, la irrupción de venezolanos ha causado una crisis social en Arauca y cada día va creciendo. Noto que los beneficios cada día mayores otorgados por el gobierno aupa esa avalancha y claro, mientras más beneficios se otorguen, mayor será la inusitada presencia de venezolanos. ¿Seguirán concediéndoles ayudas mientras los colombianos pobres sufren aquí en Arauca el olvido del Estado? Esa es la primera pregunta que nos envía Álvaro Pérez desde Arauca. Y la segunda dice, el número de venezolanos se incrementó de manera alarmante. Descubrimos que algunas agencias venden paquetes en Caracas y otras ciudades y pasan avalanchas como la del pasado lunes 26. ¿Han determinado algún control y sanciones para contrarrestar el negocio que saca réditos de la crisis humanitaria en Venezuela? Bueno, mire, lo primero es que ya creo que nos hemos referido suficiente a los operativos que hemos desarrollado, la desarticulación de organizaciones criminales. Lo segundo, pedirle al señor Pérez que por favor denuncie ese tipo de situaciones, nos ayude con la información que permita contrarrestar ese efecto. Lo tercero es que, como él bien lo conoce y como lo conoce la gente de la región, se ha presentado una presión fuerte por la situación venezolana, por la situación que hay en el Táchira, en donde de manera conjunta con Armada,
con las autoridades locales y regionales hemos buscado afrontar el problema. Por supuesto, se trata, como él lo conoce, de una situación de presión muy fuerte que hay veces supera las normales capacidades. Por eso lo que estamos buscando es fortalecer la posición y, por supuesto, ayudar personas. Ahí se ha instalado o está en proceso de instalación un marco de cooperación internacional que auxilie, y continuaremos haciendo las tareas. Yo creo que aquí no se trata de hacer comparaciones entre si se ayuda a un colombiano o un extranjero. Aquí se trata de proteger personas sin distingo de nacionalidad. Perfecto, director. Sabemos que tiene un compromiso ya con Presidencia nuevamente. Le agradecemos su asistencia, le agradecemos a todos los medios de comunicación su compañía. Sabemos que hay muchas preguntas que quedaron pendientes. Estaremos intentando dándoles respuesta en los próximos días. Enviaremos los comunicados, además las declaraciones de ellos a través de nuestros canales oficiales, y nuevamente retomaremos con nuestros Facebook Live para despejar las inquietudes de todas las personas. Director, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, gracias por este espacio, por las respectivas preguntas. Ya retomamos una actividad mucho más seguida de interacción. Les ruego que siempre mantengamos los canales a través de nuestro equipo de comunicaciones para que no se queden sin respuesta. Deseándoles mucha salud para ustedes y todas sus familias, y a seguirnos cuidando. Mil gracias.